En el siguiente video tenemos traza la gráfica de la función logarítmica y tenemos la función que dice que y es igual al logaritmo de x en base 2. Bien, primeramente vamos a trabajar construyendo una tabla y lo que vamos a hacer es asignarle valores a x para calcular valores de y. Entonces los valores que le vamos a asignar a x son un octavo, un cuarto, un medio, 1, 2 y 3. Nosotros podemos trabajar con otros valores si así lo deseamos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sustituir el valor de x en la función para calcular el valor de y. Entonces, tenemos que tener presente que vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos. Bien, entonces vamos a empezar a sustituir cuando x vale un octavo. Entonces, trabajándolo por acá, vamos a escribir la función logaritmo y como dice que es de base 2, entonces escribimos la base, que en este caso sería 2, y luego el valor de x. Recordemos que el valor de x que le estamos asignando un octavo, entonces por acá vamos a escribir un octavo. Bien, entonces esto va a ser igual, y lo que podemos hacer en este caso, vamos a trabajar aplicando la propiedad del exponente negativo con un octavo. Bien, entonces vamos a escribir logaritmo de base 2, entonces base 2, y vamos a escribir el 8. Recordemos que el 8 se descompone en 2 al cubo, entonces aplicando la propiedad del exponente negativo quedaría como 2 elevado a la menos 3. Entonces, ya ahora que lo tenemos de esa manera, ya podemos aplicar la propiedad que mirábamos al inicio. Ya tenemos igualado la base y tenemos asignado el mismo valor del logaritmo, entonces va a ser igual al exponente, por lo tanto va a ser igual a menos 3. Entonces, en la casilla de y yo voy a escribir menos 3, y así vamos a ir calculando cada uno de los valores. Entonces ahora vamos a trabajar cuando vale un cuarto. Entonces vamos a escribir logaritmo y luego escribimos la base, que sería 2, y luego escribimos el valor del logaritmo, que en este caso sería un cuarto. Entonces esto va a ser igual trabajando con la propiedad del exponente negativo. Acá en el denominador descomponemos el 4, el 4 se descompone en 2 al cuadrado. Entonces, aplicando el exponente negativo nos quedaría como logaritmo de base 2, y nos quedaría el 4 aplicando la propiedad del exponente negativo como 2 elevado a la menos 2. Entonces, aplicando la propiedad anterior va a ser igual a menos 2. Entonces ese valor lo vamos a escribir en la casilla de un cuarto, y acá vamos a escribir menos 2. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a sustituir cuando x vale un medio. Entonces vamos a escribir logaritmo de base 2 y vamos a escribir el 1 medio que le estamos asignando a x, entonces 1 medio. Entonces va a ser igual, aplicando la propiedad del exponente negativo al logaritmo, escribimos la base que es 2, y el 2 elevado a la menos 1 quedaría aplicando la propiedad del exponente negativo. Bien, entonces aplicando la propiedad primera vamos a tener que eso va a ser igual a menos 1. Entonces por acá donde es un medio vamos a escribir menos 1. Ahora vamos a trabajar cuando vale 1. Entonces vamos a trabajar, vamos a decir logaritmo, escribimos la base, que en este caso es 2, y escribimos el valor de x, que equivale 1. Bien, entonces vamos a recordar una propiedad de los logaritmos. Por acá la vamos a escribir, que dice que logaritmo cuando la base es a y el valor del logaritmo es 1, dice que esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, en nuestro logaritmo que tenemos, acá nos va a dar un resultado que sería igual a 0. Entonces por acá lo vamos a ubicar.
0. Bien, ahora vamos a trabajar el logaritmo cuando x vale 2. Entonces vamos a escribir logaritmo, escribimos la base, que en este caso sería 2, y el valor de x, que sería 2. Y esto va a ser igual. Acá ya podemos aplicar la propiedad. Recordemos que el exponente de 2, en este caso es 1. Entonces lo escribimos por acá, 1. Entonces esa sería la construcción de la tabla para trabajar ahora lo que es el gráfico de la función logarítmica. Vamos a encontrar el último valor de x, que en este caso vale 4. Entonces vamos a trabajarlo por acá. Vamos a escribir primeramente, recordemos, escribimos el logaritmo. Entonces logaritmo, escribimos la base, que en este caso la base sería 2, y luego escribimos el valor de x, que le estamos dando, que es 4. Entonces esto va a ser igual, escribimos logaritmo, escribimos la base, que es 2, y descomponemos el 4. Recordemos que el 4 se puede descomponer en 2 al cuadrado. Entonces vamos a escribir 2 elevado al cuadrado, y todo esto va a ser igual a 2, y ese sería el valor que vamos a ubicar debajo del 4, 2. Ahora sí, vamos a proceder a realizar la gráfica de esta función logaritmo. Vamos a graficar en el plano cartesiano. Por acá tenemos la tabla que la construimos anteriormente, y tenemos 1/8 y menos 3. Entonces nos ubicamos en el plano cartesiano y vamos a ubicar ese 1/8 y menos 3. Entonces por acá. Ahora vamos a trabajar con 1/4 y menos 2. Recordemos que 1/4 equivale a 0.25. Entonces vamos a ubicarlo en el menos 2. Entonces por ahí tenemos el siguiente punto. Ahora trabajando con el otro, que hice 1/2 y menos 1. 1/2, recordemos que sería la mitad entre 0 y 1. Entonces por acá. Y ahora vamos a ubicarlo en menos 1. Entonces ahí tenemos 1/2. Ahora el siguiente punto, 1 para las x, 0 para las y. Entonces el valor de las x está acá, y 0 para las y, por lo tanto no sube ni baja. Entonces queda sobre el eje de las x ese punto. El siguiente punto, 2 para las x, 1 para las y. Acá tenemos 2 para las x positivo, y tenemos 1 para la y positivo. Entonces tenemos por acá. El siguiente punto, 4,2. Entonces 4 para las x y 2 para la y. Y ahí tenemos lo que sería el gráfico de la función logarítmica. Entonces lo que vamos a hacer ahora simplemente sería trazar la línea suave de la función, y ahí la tenemos graficada.